¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues aquí seguimos con la serie de videos mostrándoles cómo le hicimos todos los cambios al White Bunny. En esta ocasión vamos a hablarles de cómo le hicimos esas cajas de ahí, para si ustedes quieren hacer la misma modificación en su Freightliner FLD 120 clásico, etcétera. Pues ahorita les voy a explicar a detalle cómo lo deben de hacer o cómo lo pueden hacer. Bueno, amigos, aquí les muestro un poquito a detalle esta caja, o este cover de la caja. Es de fibra de vidrio, lo compré en Talladega Fiberglass. Como ustedes saben, hace mucho hice un video cuando compré los Fender, cuando fui a recogerlos de allí. Ellos tenían estos en un display, en un camión, en un clásico, y me gustó el look. Cuando les pregunté que si era fácil instalar, me dijeron que sí, que simplemente lo ponías encima de la caja original y quedaba. Pues era mentira, amigos. Les cuento que tuve que hacer toda la estructura abajo desde cero para asimilar la caja de Peterbilt. Les cuento que de la manera que ellos me recomendaban, la caja salía bastante hacia afuera, como 4 pulgadas más, por lo cual era muy inconveniente porque quedaba pues muy salida del camión. Entonces me tocó hacer la estructura, y pues como ustedes saben, para estos camiones pues tienes la opción de poner las cajas originales estilo clásico. Mucha gente usa las de estilo Peterbilt que vende Domínguez Iron Works también, que están muy bonitas. Muchos usan las originales de Peterbilt. Hay muchas opciones. Miami Star tiene los covers de Peterbilt para si quieres ir por esta opción pero no te gusta la fibra, puedes hacer la misma estructura que yo hice. Y pues bueno, usar la opción de Miami Star, que son de acero inoxidable. Tiene creo que las mismas curvas así, porque como ustedes se fijan, tiene unas curvitas aquí, no es completamente cuadrada. La de Domínguez, la que ellos venden, es completamente cuadrada, que es muy bonita. Pero bueno, yo me fui por esta opción pues simplemente porque como me dijeron que era fácil de instalar en las originales, en las de estilo clásico, y pues no invertías mucho. No me acuerdo cuánto me costaron, creo que fueron como 400 el par o 500 el par, algo así. Entonces por eso me fui con esta opción. Pero bueno, como les digo, tuve que hacer la estructura. Le tuve que hacer 2 huecos, pues lógicamente para asegurarlas. Como pueden ver aquí, le puse unos tornillos aquí, 916 de acero inoxidable y otro de este lado. Ahorita voy a buscar la herramienta para removerla, para que ustedes más o menos tengan una idea. Les voy a tomar las medidas de cómo va, etcétera, etcétera, para si ustedes quieren irse con este look, tienen la capacidad de hacerlo o saben cómo hacerlo, tienen un soldador recomendado que les pueda hacer este look. Pues bueno, yo les doy las medidas, porque yo sé que también mucha gente de Centroamérica, Suramérica, de Guatemala, de Honduras, de República Dominicana, de Costa Rica, de Panamá, donde estos camiones, los clásicos y los FLD, pues son muy populares, pues tiene una buena opción para hacerlo y para que cambien el look de esa manera en su camión. Pues bueno, amigos, aquí les muestro una estructura. No es lo mejor del mundo, lo más bonito del mundo. Como pueden ver, aquí no la rellené, simplemente le corté la esquina en 45. Pues lo quise hacer lo más rápido posible. Como les dije, pues estábamos en contra del tiempo, pero bueno, pues le hicimos una cajita, una estructura bastante sólida. No, como les digo, no se fijen en el look. Le pusimos aquí unos square tubing para que aguantara las baterías. Todo quedó en su lugar. Inclusive aquí le pusimos un soporte para que la estructura tuviera un poquito más de rigidez. Y el switch, el fusible que llevan estos camiones, se lo montamos aquí. Ahorita les voy a tomar las medidas para que ustedes, por si lo quieren hacer. En este caso yo lo hice de esta manera. Tiene 23 pulgadas hasta donde hace el doblez, hacia donde sería hasta aquí, y luego de ahí le saqué 7 pulgadas más para que descansara allí. Vamos a ver aquí, y son de 14, un promedio de 14 pulgadas hasta aquí. Vamos a ir de la parte de arriba a la otra parte de arriba donde va el escalón, son un aproximado de 12 3/4, ahí como pueden ver.
Y pues bueno, de esa manera les queda, como ustedes vieron, casi flush con el step. Ustedes si la quieren sacar más, ya ustedes sabrán. Los brackets originales de las cajas originales, que son estos, pues usamos los mismos, esos no se modificaron, lo hicimos al mismo ancho, que vamos a ver cuánto es lo que da lo ancho. Vamos a darnos prisa porque está lloviendo. De 35 octavos aproximadamente. Y pues bueno, queda bastante bien. Miren, ahorita les voy a tratar de mostrar, a ver si puedo, que eso pues queda bastante bien. Simplemente pones la cajita en su lugar y ya. Déjenme dar prisa porque la cámara es contra el agua, pero yo no. Y así de fácil, amigos, pues ya como pueden ver queda súper bien. Simplemente pues hay que asegurarla con los dos tornillos que le dije que le tuve que hacer al hueco. Y así con esas medidas pues miren, queda prácticamente flush con el tú la puedes hacer pues lógicamente que quede un poquito más abajo, si te gusta más abajo, para que alinee con los mofles y todo. Pero les digo, todo esto que yo hice nunca lo había hecho, es mi primera vez. Fíjense en la puerta, es mi primera vez, nunca lo había hecho. Y pues bueno, así me quedó, creo que me quedó bastante bien. Como vieron, no le puse un soporte aquí donde uno pisa, ni de arriba. Sería recomendable quizás por lo menos abajo, porque arriba no se lo puse porque pues como ustedes saben hay que tener el espacio para montar las baterías, y por esa parte no se la puse. Pues aquí abajo pues simplemente porque me faltó material. Les cuento que el día que iba a comprar material para hacer este proyecto se me descompuso la camioneta y lo tuve que hacer con el material existente, el que tenía en casa. Entonces por eso no se ve de lo más bonito, perdón, no lucen de la mejor manera, pero están funcionales y al final de cuentas pues eso queda debajo. Lógicamente pues si tú tienes la práctica o el acceso a hacerlo de un poquito más bonito, mejor, pues adelante. Se puede quedar un poquito mejor que yo solo les comparto cómo yo lo hice, porque como les digo y les reitero, yo nunca lo había hecho, fue la primera vez. Y por las cajas después de eso, como les digo, son de fibra, las pintamos igual que todo el camión, blanco. Aquí no usamos primer porque como saben en la fibra de vidrio viene con un color, un terminado en blanco. Pues simplemente lo lijamos, le echamos una capa en blanco para que el color todo se viera del mismo color. Después le echamos los flakes, que son el metal, como pueden ver ahí. No sé si alcanza a agarrarlo la cámara, pues que brilla muy bonito cuando le da el sol. Y después le echamos el transparente y pues ya como les conté, después le pusimos las calcamonías de White Bunny en cinta antiderrapante. Aquí voy a ver si venden alguna en transparente, la voy a poner aquí o le voy a poner otro pequeño detalle ahí para no resbalarme. Y pues bueno, así es como hicimos el proyecto. De aquel lado pues no quiero desbaratar porque pues está lloviendo, como les digo. De este lado lo hicimos de un material menos grueso. Inclusive acá me tomé más el tiempo, me quedó más bonito. Inclusive le hice las vueltas así del metal. Déjenme ver si les puedo mostrar. Vamos a ver si les puedo mostrar. Miren, ahí como pueden ver, aquí sí me tomé el tiempo. Según yo lo hice de una manera bien. Desafortunadamente pues no me dio el tiempo porque esta caja, como ustedes saben, sirve para guardar cosas, la original. Le tengo que hacer una estructura de manera que vuelva a ser funcional como una caja para guardar cosas. Eventualmente lo haré. Ahorita, como les digo, no lo pude hacer por el tema del tiempo. Teníamos que terminar el camión. Y pues nada, les cuento que se me perdió este logo. Cuando llegué al show de Miami Star no lo traía, no supe dónde lo tiré. Y pues hay que conseguirlo, uno nunca acaba. Eventualmente le vamos a arreglar este golpe. Es lo único que pues no me gusta del camión por ahora. Pero pues como ustedes saben, el tiempo y luego pues el clima que no ayuda. Miren, pues está lloviendo, ha estado lloviendo todo el día. Estuvo lloviendo todos los días anteriores al show de Miami Star. Y pues por esa razón todo quedó como quedó. Pero bueno, pudimos resolver, el camión tomó un buen look. Comenten, amigos, comenten qué les parece, qué más le harían. Muchos me han dicho que los espejos del hood. He estado buscando la opción de comprar unas cámaras
para ver si le quito esos. No sé, necesito comprarlas y ver qué tal funcionan, si son confiables, porque en realidad estos camiones, y ustedes saben todos los que tienen este camión, pues no es un camión como este que tenemos aquí. Esos tienen menor visibilidad y sí son muy indispensables traer unos espejos ahí enfrente. Entonces pues voy a buscar la opción, a ver si los cambio, porque mucha gente me lo ha dicho. Pero pues mientras tanto vamos a seguir así. Vamos a ver qué más le hacemos al camión. Ahorita les voy a hacer un video de la instalación de ese bumper, si el clima lo permite, de Miami Star de 20 pulgadas, porque muchos me van a preguntar y me han estado preguntando. Es un bumper de Miami Star de 20 pulgadas. Y pues bueno, ese será el video siguiente. Espero este video les sirva a alguien, como siempre, que para eso los hago. Saludos a todos, bendiciones, y como les digo, los dejo porque la cámara es contra el agua, pero yo no. Saludos, y si este es tu sueño, pues ya sabes, a vivirlo. Bendiciones.